Hay algo que casi nadie te dice sobre los ambientes tóxicos, y es que el verdadero peligro no está en lo que las personas hacen o dicen, sino en lo que eso empieza a construir dentro de tu mente, de forma lenta, silenciosa y profundamente destructiva. Porque al principio parece algo pequeño, una crítica que se queda resonando más de lo normal, una energía pesada que no sabes explicar, una conversación que te deja drenado sin razón aparente, pero con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a pensar diferente, a reaccionar diferente, a verte a ti mismo a través de una lente que no te pertenece. Y ahí es donde todo cambia. Lao Tse, uno de los pensadores más profundos de la historia, entendía algo que hoy sigue siendo urgente. No puedes controlar el mundo externo, no puedes evitar completamente a las personas negativas, no puedes eliminar todos los entornos hostiles de tu vida, pero sí puedes construir una forma de estar en el mundo que te haga prácticamente impenetrable. Una especie de armadura invisible. No una armadura rígida que te aísla o te vuelve frío, sino una presencia interna que filtra, que absorbe sin contaminarse, que observa sin reaccionar automáticamente, que permanece firme incluso cuando todo alrededor parece inestable. El problema es que la mayoría de las personas intenta protegerse de la forma equivocada. Se cierran emocionalmente, evitan conflictos a toda costa, o por el contrario, reaccionan con agresividad, creyendo que eso es fortaleza, cuando en realidad ambas son formas de vulnerabilidad, porque dependen completamente de lo que ocurre afuera. La verdadera protección, según la filosofía de Lao Tse, no tiene que ver con resistir el mundo, sino con no permitir que el mundo te altere desde dentro. Y eso requiere entrenamiento. Requiere conciencia. Requiere entender cómo funciona tu mente cuando está expuesta constantemente a estímulos negativos. En este vídeo, vamos a construir paso a paso esa armadura mental, no como una idea abstracta, sino como una herramienta real que puedes empezar a aplicar desde hoy, incluso si estás rodeado de personas difíciles, ambientes cargados o situaciones que no puedes cambiar de inmediato. Porque una vez que entiendes esto, ya no se trata de huir del entorno. Se trata de volverte inmune a él. Para construir cualquier tipo de protección real, primero necesitas entender con claridad qué es exactamente lo que te está afectando. Porque el error más común es pensar que el problema está afuera, en las personas, en sus actitudes o en las situaciones, cuando en realidad el impacto más profundo ocurre dentro de ti, en la forma en que tu mente interpreta, procesa y almacena todo eso. Tu mente no es un espacio neutral. Es un sistema altamente sensible a repetición, emoción y contexto. Cuando estás expuesto constantemente a críticas, tensión, negatividad o manipulación emocional, tu cerebro empieza a adaptarse a ese entorno como si fuera lo normal, y sin darte cuenta, comienza a anticipar conflicto incluso cuando no existe, a reaccionar antes de observar, a asumir intenciones donde tal vez no las hay. Y ese es el punto clave. No es solo lo que sucede, es lo que tu mente aprende a esperar. Lao Tse hablaba de algo esencial, aquello a lo que le das atención, crece en tu interior. Si cada día alimentas pensamientos de irritación, defensa o inseguridad, incluso sin querer, estás reforzando una versión de ti que vive en estado de alerta constante, como si el mundo fuera un lugar del que necesitas protegerte todo el tiempo. Y vivir así desgasta. Pero hay algo aún más sutil. Con el tiempo, empiezas a identificarte con ese estado. Dejas de notar que estás reaccionando, y comienzas a creer que esa es simplemente tu forma de ser. Te vuelves más impaciente, más cerrado, más desconfiado, no porque esa sea tu esencia, sino porque tu entorno ha estado moldeando tu percepción durante demasiado tiempo sin que lo cuestiones. Y aquí es donde la mayoría falla. Intentan cambiar el entorno sin haber cambiado primero la forma en que lo procesan. Pero si no modificas el filtro interno, cualquier lugar eventualmente se sentirá igual. Por eso, la armadura de la que hablamos no es algo externo, no es una técnica rápida ni una frase motivacional. Es una reconfiguración consciente de tu atención. Es aprender a ver sin absorber. A escuchar sin cargar. A estar presente sin permitir que cada estímulo deje una huella. Y eso empieza con una decisión muy concreta.
Dejar de reaccionar en automático. Porque mientras sigas reaccionando sin observar, cualquier ambiente tendrá poder sobre ti. Pero en el momento en que introduces una pausa, por pequeña que sea, comienzas a recuperar control. Y ahí, por primera vez, empieza a formarse tu armadura. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido y entender cómo aplicar estas ideas en tu vida de forma práctica, puedes suscribirte al canal, porque este tipo de claridad no se construye en un solo momento, sino a través de repetición y comprensión constante. Hay un momento, casi imperceptible, entre lo que ocurre fuera y lo que sucede dentro de ti, y ese momento define absolutamente todo, aunque la mayoría de las personas nunca llega a notarlo, porque viven reaccionando de forma inmediata, como si cada estímulo exigiera una respuesta automática. Alguien dice algo incómodo, y respondes. Alguien actúa de forma injusta, y te tensas. El ambiente se vuelve pesado, y tu estado interno cambia sin que te des cuenta. Pero lo que Lao se propone rompe completamente con ese patrón. Él no habla de reprimir emociones ni de fingir indiferencia, sino de algo mucho más poderoso y al mismo tiempo, mucho más difícil, observar sin reaccionar de inmediato. Porque reaccionar es perder el control. Reaccionar es permitir que algo externo determine tu estado interno. Y cuando eso ocurre constantemente, terminas viviendo a merced de cualquier persona o situación que aparezca frente a ti. La no reacción, en cambio, no es pasividad. Es dominio. Es la capacidad de percibir lo que está ocurriendo, reconocer el impulso interno de responder, y aún así elegir no hacerlo en ese instante. Esa pequeña distancia cambia todo. Porque en ese espacio, recuperas la libertad. Empiezas a ver con más claridad. Te das cuenta de que muchas cosas que antes parecían ataques personales, en realidad son proyecciones de otras personas, expresiones de sus propios conflictos, tensiones que no tienen que ver contigo. Pero si reaccionas sin filtrar, absorbes todo eso como si fuera tuyo. Y ahí es donde te contaminas. La armadura mental comienza exactamente en ese punto, en la capacidad de no absorber lo que no te pertenece. Y eso requiere práctica consciente. Al principio, va a parecer casi imposible. Tu impulso será responder, defenderte, justificarte o incluso retirarte emocionalmente. Pero cada vez que logras pausar, aunque sea por unos segundos, estás debilitando ese patrón automático. Estás enseñándole a tu mente que no todo necesita una respuesta inmediata, que no todo merece tu energía. Y poco a poco, esa pausa se convierte en tu estado natural. Dejas de ser reactivo y empiezas a ser deliberado. Y cuando eso sucede, algo cambia profundamente. El entorno puede seguir siendo el mismo. Las personas pueden seguir actuando igual. Pero tú ya no participas de la misma manera. Y en ese momento, sin necesidad de confrontar, sin necesidad de huir, empiezas a volverte inalcanzable para la toxicidad. Porque lo que no reacciona, no se engancha. Y lo que no se engancha, no se desgasta. Una vez que empiezas a dominar la no reacción, surge un nivel más profundo de la armadura, que no tiene que ver solo con pausar antes de responder, sino con algo aún más sofisticado, la capacidad de permitir que las cosas pasen a través de ti sin que se queden dentro. Porque incluso cuando no reaccionas externamente, todavía puedes estar absorbiendo internamente. Puedes quedarte pensando en lo que alguien dijo durante horas, puedes revivir una situación incómoda una y otra vez, puedes cargar emociones que ni siquiera nacieron en ti, pero que terminan instalándose como si fueran propias. Y ese es un punto crítico. Porque no todo lo que te afecta lo hace en el momento en que ocurre. Muchas veces, el verdadero desgaste viene después, en la repetición mental, en la interpretación constante, en ese diálogo interno que no se detiene. Lao se entendía que la mente, cuando no es dirigida,
tiende a aferrarse. Se aferra a lo negativo, a lo incompleto, a lo que genera fricción. Y si no desarrollas un filtro consciente, terminas convirtiéndote en un acumulador de experiencias que nunca procesas del todo. La armadura, entonces, no es bloquear la realidad, sino dejar de retener lo que no necesitas. Es aprender a soltar en el mismo momento en que percibes. Cuando alguien proyecta negatividad, no se trata de ignorarla, sino de reconocerla como algo externo, algo que no define quién eres ni cómo debes sentirte. Pero para lograr eso, necesitas cambiar una creencia muy arraigada, la idea de que todo lo que sientes es necesariamente tuyo. No lo es. Mucho de lo que sientes en ambientes tóxicos es contagio emocional. Es la mente intentando adaptarse al contexto. Y si no haces nada al respecto, ese estado se vuelve permanente. Por eso, el filtro interno se construye con una práctica muy específica: observar, reconocer y soltar. Observar sin juicio. Reconocer sin identificación. Y soltar sin resistencia. Puede parecer simple, pero aplicado de forma consistente, cambia completamente tu relación con el entorno. Dejas de cargar con conversaciones innecesarias, con tensiones que no te corresponden, con energías que antes se quedaban contigo durante días. Y poco a poco, algo se vuelve evidente. Ya no necesitas escapar de los ambientes tóxicos para sentirte en paz. Porque esa paz deja de depender del entorno. Empieza a depender de tu capacidad de no retener lo que no suma. Y ahí, tu armadura deja de ser una defensa. Se convierte en una forma de libertad. Imagina por un momento una situación que probablemente ya has vivido. Entras en un lugar donde la tensión se siente incluso antes de que alguien diga una palabra. Las miradas son pesadas, las conversaciones tienen un tono pasivo-agresivo, y hay una sensación constante de juicio, como si en cualquier momento algo pudiera volverse incómodo. Antes, ese tipo de ambiente te arrastraba. Sin darte cuenta, tu cuerpo se tensaba, tu mente comenzaba a anticipar problemas, y terminabas saliendo de ahí con una carga emocional que no sabías cómo soltar. Pero ahora, la forma en que entras es diferente. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de estar en él. Desde el primer momento, observas sin involucrarte automáticamente, percibes las dinámicas sin interpretarlas como algo personal, y sobre todo, mantienes una conciencia activa de tu estado interno, como si hubiera una parte de ti que simplemente está mirando todo sin perder el equilibrio. Alguien hace un comentario incómodo. Sientes el impulso de reaccionar, pero no lo sigues. Lo reconoces, lo dejas pasar, y eliges responder, o no responder, desde un lugar mucho más consciente. Otro momento, otra interacción, otra posible carga emocional, pero en lugar de acumularla, la sueltas casi en el mismo instante en que aparece. No la repites en tu mente. No la conviertes en una historia. No la haces parte de tu identidad. Y eso cambia completamente el resultado. Sales del mismo lugar, pero no sales igual. No hay peso acumulado. No hay desgaste innecesario. No hay esa sensación de haber sido afectado por todo lo que ocurrió. Y lo más interesante es que las personas empiezan a percibirlo, aunque no sepan explicarlo. Tu presencia deja de ser reactiva. Deja de ser predecible. Y cuando alguien no puede provocarte fácilmente, cuando no puede arrastrarte a su propio estado emocional, pierde poder sobre ti. Eso no significa que te vuelvas distante o indiferente. Significa que te vuelves estable. Que ya no dependes del entorno para mantener tu claridad. Y esa es la verdadera armadura de Lao Tse. No es algo que se ve.
No es algo que se declara. Es algo que se siente en la forma en que caminas, en la forma en que escuchas, en la forma en que eliges cuando involucrarte y cuando simplemente dejar que las cosas pasen. Y una vez que lo experimentas, entiendes que nunca se trató de cambiar el mundo. Se trataba de no permitir que el mundo te cambie sin tu consentimiento.